Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un pañito. Este pañito va a estar compuesto por muchos motivos pequeños que iremos enganchando entre sí. La ventaja que tiene este trabajo es que podemos ponerle el tamaño que queramos, así que va a depender de las ganas de trabajar que tenga cada uno. Bien, y ahora vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para este trabajo son los siguientes: una naveta, una guía de 3 milímetros, una tijerita y una aguja de ganchillo. Yo voy a utilizar hilo mercerizado del número 12, ¿veis? Ya que el resultado que me da es bastante bueno. Este trabajo consiste en hacer una serie de triángulos que iremos enganchando entre sí. Como veis, los triángulos tienen 3 anillos de un tamaño y 3 anillos de otro tamaño más pequeñito. Es muy importante que tengamos en cuenta el tamaño de los picots. Por eso yo voy a utilizar esta guía, para que todos los picots me salgan iguales. Como os comentaba, la guía tiene unos 3 milímetros. Si queréis hacerlo a ojo tampoco hay problema. Lo único que tendréis que estar pendientes de que el tamaño del picot sea el adecuado. Otra cosita a tener en cuenta para este trabajo es, ¿veis? Estas líneas que veis aquí, que es un trocito de hilo que tenemos que dejar entre anillo y anillo. Aquí, a ver, que lo pongo bien. Aquí veis, este trocito tiene que medir aproximadamente 0,5 centímetros, o sea, medio centímetro. Aproximadamente, no tiene que ser exacto, un poquito más o un poquito menos. Se trata de que aquí haya el suficiente hilo, ¿veis? Para que el triángulo no nos quede encogido, porque si aquí dejamos poquito hilo, el triángulo no nos va a quedar con una forma adecuada. Bien, pues las consideraciones a tener en cuenta, lo más importante para hacer este trabajo es eso: tener la precaución de que los picots midan aproximadamente unos 3 milímetros y el hilito que hay entre anillo y anillo tenga 0,5 centímetros aproximadamente. Luego, pues eso, como os comentaba, iremos enganchando un triángulo con otro, que eso lo veremos más adelante y ya veréis qué trabajo más bonito nos queda. Bien, pues vamos a comenzar. Bien, para este trabajo voy a utilizar dos colores, pero podéis utilizar todos los colores que queráis, porque como veis, esto va trabajado de forma independiente. Así que este trabajo es ideal para aprovechar todos aquellos restos con los cuales no sabemos qué hacer, claro, siempre y cuando sean del mismo número. Bien, vamos a comenzar haciendo este primer anillo. Es muy fácil, como veis, lleva 3, 3, 2, 2, 3, 3. O sea, no tiene misterio alguno. Podemos empezar el trabajo de dos formas. O bien dejando este hilo suelto para luego anudar con el hilo final, con el que terminemos al final, o escondiendo este hilo y luego solamente tendríamos que esconder al final este hilo. Yo voy a comenzar así. Voy a comenzar escondiendo el hilo este de aquí al principio. Bien, pues como hemos dicho, vamos a hacer en primer lugar 3 nudos. ¿Veis? Yo voy a ir escondiendo el hilo. Este es el primer nudo. Ahora voy con el segundo. ¿Veis? Y ahora voy con el tercero. Voy a esconder solamente en los 3 primeros nudos.
¿Veis? Ya lo tengo bien. Y ahora con mucho cuidadito voy a cortar. Y voy a continuar haciendo el anillo. Ahora tendría que hacer el picot. Para ello voy a utilizar la guía. ¿Veis? Así me van a salir todos los picos iguales. A continuación 3 nudos, 1, 2 y 3. Luego voy a hacer 1, 2, 1, 2 y ahora para finalizar 3 y 3. 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. ¿Veis? Ya tengo este primer anillo. Ajusto bien y ya tengo el primer anillo. Bien, ahora vamos a comenzar a hacer este segundo anillo. Como os comentaba, tenemos que dejar entre anillo y anillo un trocito de hilo. Bien, pues yo, para no hacerme mucho lío, voy a aprovechar la guía, la voy a poner aquí y más o menos, ¿veis? Me va a salir un espacio de medio centímetro aproximadamente. No me va a salir exacto, pero bueno, aproximadamente, ¿veis? Ahora voy a hacer 3 nudos, ¿veis? Voy a dejar un cachito de hilo. 1, 2 y 3. ¿Veis? Ahora a continuación voy a enganchar aquí. Como vemos, o sea, como veis, como los picos son grandecitos, pues prácticamente la aguja de ganchillo no la voy a utilizar. Lo que voy a utilizar es el piquito de la naveta. Bien, hemos hecho estos primeros 3 nudos, ahora vamos a hacer 2, 1, 2, cogemos nuestra guía, volvemos a hacer 2 nudos, 1, 2 y ahora vamos a finalizar este anillo con 3 nudos, 1, 2 y 3. Como veis, la elaboración de la pieza es bastante fácil. Lo único un poquito más complicado, que tampoco es complicado, porque una vez que lo entendemos, nos sale fácil. Es el tema de enganchar una pieza entre otras. Bien, ¿veis? Hemos hecho este segundo anillo, ahora vamos a por el tercero. Para hacer el tercero, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos la guía aquí debajo, ¿veis? Y ahora a continuación vamos a hacer 3 nudos, 1, 2, 3, ¿veis? Enganchamos, vamos a utilizar el piquito de nuestra naveta, aprovechando de que los picos son grandecitos. Ahora a continuación vamos a hacer de nuevo otros 3 nudos, 1, 2, 3 y ya volvemos a hacer uso de nuestra guía. Hacemos 1, 2, volvemos a hacer 1, 2 y ahora hacemos 1, 2, 3 y volvemos a hacer 3 nudos. 1, 2 y 3. ¿Veis? La elaboración de la pieza
es bastante fácil. Ahora a continuación, ¿veis? Hemos hecho este y este. A continuación vamos a hacer el pequeño y vamos a hacer pues lo mismo que hicimos antes. Vamos a medir más o menos, ¿veis? Medio centímetro y volvemos a hacer, para comenzar, 3 nudos. 1, 2, 3. Enganchamos. ¿Veis? Cuando tenemos los picos grandes resulta bastante cómodo porque no tenemos que andar con la aguja de ganchillo. Bien, hemos hecho 3, ahora vamos a hacer 2, 1, 2, picot, 1, 2, picot y 1, 2 y 3. Ya tenemos este anillo terminado. Muy bien. Cerramos, ajustamos y ahora a continuación volvemos a hacer lo mismo. Ahora toca un anillo grande. Ponemos nuestra guía debajo para medir más o menos un trocito de hilo y hacemos 1, 2, 3, enganchamos, ¿veis? Volvemos a hacer 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. ¿Veis? Bien, cerramos. Este es el tercer anillo grande, ¿veis? Hemos hecho 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer el tercer anillo pequeño. Hemos hecho 1, 2 y este es el último pequeño que engancharemos aquí, en este, o sea, en el primer anillo que hicimos. Y ahora pues nada, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Ponemos nuestra guía para medir aproximadamente medio centímetro de hilo y hacemos 1, 2, 3, enganchamos, ¿veis? Y ahora 1, 2, 1, 2 y ahora ya es cuando tenemos que cerrar nuestra flor con 3 nudos. En esta ocasión voy a utilizar la aguja de ganchillo. Vamos a hacer esto con cuidadito. ¿Veis? Ahora vamos a echar esta hebra, o sea, la lazada. La vamos a meter por aquí. Y vamos a hacer los 3 últimos nudos. 1, 2 y 3. Vamos a sujetar con cuidadito y vamos a cerrar. ¿Veis? Bien, y ahora vamos a finalizar. Primero
Vamos a cortar el hilo. Y voy a interrumpir un momentito la grabación porque tengo que coger una cosita. Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Bien, hemos terminado así, ¿verdad? Bien, pues vamos a irnos por la parte de atrás. Yo he cogido esta aguja de enfilar, perlita que me viene muy bien para el tema de esconder los hilos. Bien, pues con este hilo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a meterlo por aquí, sin que se me líe, que se me está liando. ¿Veis? Lo meto por este anillo inicial y ahora pues voy a hacer, digamos, un nudito simple. ¿Veis? Para ello vamos a meter así. Uf. Vamos a dejar el suficiente espacio. ¿Veis? Y ya me queda aquí el trocito de hilo. Y ahora, si queréis, podéis volver a hacer otro nudito. Mira, vamos a hacer otro. O sea, metemos por aquí detrás. ¿Veis? Y ya tenemos otro nudito hecho. Y ahora pues hacemos lo que solemos hacer para esconder los hilos. Yo, por ejemplo, ¿veis? Aquí me está costando un poco de trabajo porque como tengo la cámara delante, no distingo muy bien. ¿Veis? Lo meto en los dos primeros nudos y se queda el hilo escondido. Bien, ya he terminado esta pieza. Una cosita que os quería comentar, que ya os lo he comentado en varias ocasiones, es que a mí personalmente, esto ya es una cosa opcional, cuando termino de hacer una pieza o hago un nudo, escondo hilos o cualquiera de estas circunstancias, utilizo un puntito de pegamento. Utilizo un pegamento que se llama termolina, que es especial para telas, o sea, para tejidos y para hilos. Y una vez que se seca no se nota absolutamente nada. Bien, ahora para continuar vamos a tener presente una cosa, o sea, vamos a visualizar nuestra pieza como un triángulo. En esta ocasión hemos trabajado el vértice hacia arriba. Bien, pues ahora vamos a trabajar el vértice hacia abajo. Como este primer anillo que vamos a hacer, que es el anillo grande, va a ir enganchado aquí, vamos a comenzar haciendo 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 2 nudos, un picot y 2 nudos. Una vez que lleguemos aquí es cuando tenemos que enganchar en la pieza de al lado. Bien, como os comentaba, 3, 3, 2, 2. Y es el momento de enganchar en la pieza de al lado. Vamos a enganchar aquí. De esta forma. Y ahora simplemente, pues nada, terminar nuestro anillo. Nos quedaría por hacer 3 nudos, un picot y 3 nudos. Una vez que tenemos nuestro anillo, pues nada, cerramos con cuidadito, ajustamos bien, ¿veis? Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer el siguiente anillo. Vamos a hacer, ¿veis? Dejamos un poquito de separación y comenzamos a hacer 3 nudos, 1, 2, 3. Vamos a enganchar
en el anillo que hemos hecho anteriormente. Ahora a continuación vamos a hacer 2 nudos, 1, 2, y ahora es el momento de enganchar en el anillo pequeño, ¿veis? De la pieza de al lado. A continuación, 1, 2, hacemos un picot, 3 nudos, 1, 2, 3 y cerramos, ¿veis? Bien, y ahora para hacer el siguiente anillo, que irá enganchado aquí, dejamos el espacio, hacemos 3 nudos, 1, 2, 3, volvemos a hacer 3 nudos, 1, 2, 3 y vamos a enganchar aquí. Nos quedarían por hacer 3 nudos, un picot, 2 nudos, un picot, 2 nudos, un picot, 3 nudos, un picot y 3 nudos. Bueno, como os habréis dado cuenta, me he confundido. Nos quedarían por hacer 2 nudos, 2 nudos, 3 nudos, 3 nudos. O sea, 1, 2, picot, 1, 2, picot, 1, 2, 3, picot y 1, 2 y 3. Ahora sí. Bien, y ahora pues nada, cerramos. ¿Veis? Digamos que en estos momentos hemos hecho esta parte. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí arriba, que es la base. O sea, la base queda hacia arriba. ¿Veis? El vértice hacia abajo y la base hacia arriba. Ahora a continuación pues haremos un anillo pequeño y un anillo grande. ¿Veis? Este es el anillo pequeño. Y ahora a continuación vamos a hacer el siguiente anillo grande. Bueno, esto ya más o menos lo tenemos entendido, ¿verdad? Porque es la realización de la pieza inicial. 1, 2, 3, engancho, 1, 2, 3, picot, 1, 2, 1, 2 y ahora 1, 2, 3 y 1, 2,
3. Nada, ya solamente me queda cerrar. ¿Veis? Bien, como veis tenemos 1, 2 y 3 grandes, 1, 2 y ahora el último que engancharemos aquí será el anillo pequeño. La elaboración de esta parte es exactamente igual que la que hicimos al principio, o sea, en la pieza inicial. Es la forma de cerrar 1, 2, 3. Enganchamos. Hacemos 1, 2, un picot, 1, 2, ¿veis? Aquí he cometido un error. No he dejado el espacio que tenía que dejar aquí, por lo que voy a cortar y voy a deshacer esta parte. Bien, ya lo he deshecho. Esta es una de las pequeñas desventajas que tiene el Frivolité, que tenemos que estar muy atentos porque nos podemos despistar muy rápido. Bien, ponemos, ¿veis? La guía para dejar un espacio y hacemos 1, 2 y 3. ¿Veis? Ahora sí he dejado el espacio y ahora es el momento de enganchar. Bien, y ahora a continuación hago 2 nudos, un picot y 2 nudos. Bueno, y esto es exactamente que cuando hicimos esta pieza. Ahora pues vamos a cerrar enganchando aquí y haciendo los 3 últimos nudos. Para ello, pues nada, ponemos la pieza de esta forma y enganchamos. He tenido que cortar porque no tenía a mano la aguja de ganchillo, que me resulta más cómodo para enganchar. ¿Veis? Ahora echamos la lazada hacia adelante y terminamos con 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora con cuidadito sujetamos y cerramos. Y vamos a terminar ya exactamente como lo hicimos, ¿veis? En la pieza anterior. Vamos a cortar el hilo y vamos a anudarlo por la parte de atrás en el primer anillo que hicimos, dejando siempre, ¿veis? Un espacio de hilo. Bien, pues ya tenemos estas dos piezas hechas. Aquí tenemos este primer triángulo, ¿veis? El cual hemos puesto con su vértice hacia arriba y después este segundo triángulo al que le hemos puesto el vértice hacia abajo. Tenemos que tener un poquito de cuidado porque nos podemos confundir, ¿veis? En el momento que giramos un poquito la labor nos da la sensación de que los dos vértices están hacia arriba. Pero bien, esto lo vamos a mirar desde aquí, ¿veis? Aquí tenemos un vértice y aquí tenemos una base. Ahora a continuación vamos a hacer la siguiente pieza y para comenzar a hacerla vamos a hacer un anillo grande, un anillo pequeño y este anillo grande, pero solamente hasta aquí. Una vez que he llegado a esta altura, es el momento de enganchar.
¿Veis? Y vamos a enganchar en este picot de aquí. Y ahora a continuación vamos a hacer 3 nudos, un picot, 3 nudos y cerramos anillo. ¿Veis? Ya tenemos la base del triángulo en esta pieza. Ahora a continuación vamos a hacer un anillo pequeño que vamos a enganchar aquí y aquí. ¿Veis? He dejado el espacio correspondiente, he hecho los primeros 3 nudos y ahora a continuación engancho en el anillo de al lado. Ahora a continuación voy a hacer 2 nudos, 1 y 2 y engancho en el anillo de la pieza que hicimos anteriormente. A ver si me deja enganchar, sí. Y ahora para terminar voy a hacer 2 nudos, un picot y 3 nudos. Bien, pues una vez que terminamos este anillo vamos a comenzar con el siguiente, que el anillo este haría de vértice de este triángulo. El primer picot que nos encontremos lo enganchamos aquí y el segundo picot que nos encontremos lo enganchamos aquí y continuamos haciendo el anillo de la forma habitual. Bien, os muestro esto para que no haya duda. 3 nudos, engancho, 3 nudos y engancho. Y ya después continuamos haciendo este anillo pues con la numeración de los anillos grandes. Hemos hecho 3, 3, nos quedarían ahora 2, 2 y después 3, 3 y cerraríamos. Bueno, y ya después de hacer este anillo grande vamos a terminar con el último que vamos a enganchar aquí en el primer anillo que hicimos. Vamos a recordar que serían 3 nudos, engancharíamos 2 nudos picot, 2 nudos, engancharíamos y 3 nudos. Bien, vamos a recordar esta parte. Después de dejar, ¿veis? El espacio que tenemos que dejar es del hilito, hacemos 3 nudos, enganchamos 2 nudos picot, 2 nudos. Y ahora a continuación es cuando tenemos que enganchar para terminar de hacer nuestro anillo. A ver, ¿veis? Normalmente suelo enganchar de otra forma, pero es un poquito más complicado. Entonces, pues así es más fácil. ¿Veis? Una vez que hemos enganchado, echamos la hebra hacia adelante, la colocamos y continuamos haciendo el anillo. O sea, nos quedarían 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora con cuidadito cerramos. Ya tenemos terminado. ¿Veis? Nuestro tercer triángulo. Bien, pues ahora pues haremos lo mismo que hemos hecho en los otros triángulos. Cortamos el hilo. ¿Veis? Dejamos un trocito, hacemos un nudito y escondemos hilo. Bien, pues como veis, ya aquí, a partir de aquí, ya se puede apreciar lo que son los vértices abajo y los vértices arriba. Ya es un poquito más difícil que nos confundamos. Pues a partir de aquí le vamos a dar el ancho que queramos a nuestro paño, teniendo en cuenta
¿Veis? Teniendo en cuenta que lo tenía puesto al revés, teniendo en cuenta que si hemos empezado aquí con un triángulo con el vértice hacia arriba, tenemos que terminar también con un triángulo con el vértice hacia arriba para que la pieza nos quede bonita al final. Ya le podéis dar el ancho que queráis. Os voy a mostrar un ejemplo que tengo aquí, una muestra que hice. ¿Veis? Empecé con un triángulo con el vértice hacia arriba y he terminado aquí con un triángulo con el vértice hacia arriba. ¿Veis? Vértice arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Bien, pues esto le vamos a dar el ancho que cada uno quiera, o sea, las ganas de trabajar que cada uno tenga. Yo he puesto 7 piezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piezas. Y se queda pues un pañito más o menos, no muy grande, pero se queda bonito. Luego trataré de que el paño se vea al completo, aunque sea poniendo la imagen un poquito más pequeña. Bien, pues vamos a hacer primero la fila de arriba. Ya luego por aquí se complica un poquitín más porque claro, aquí vamos a tener que ir enganchando en el triángulo de arriba y en el triángulo de al lado. Pero bueno, todo con paciencia, tranquilidad y mucho mimo se hace. Bien, vamos a darle el ancho al paño que cada uno quiera. Y a pesar de que me repita, os vuelvo a decir siempre, empezando con un triángulo hacia arriba y terminando con un triángulo hacia arriba, o sea, con el vértice hacia arriba. Bien, pues una vez que le damos el largo que nos parezca más conveniente, ¿veis? Yo ya tengo esta primera parte hecha. Le he puesto 11 triángulos, este tiene 7 y este le he puesto 11. Bien, ahora voy a hacer la parte de abajo, la parte que va enganchada aquí. ¿Veis? Ahora tendría que hacer un triángulo con el vértice de abajo, como este. Voy a coger esta pieza que tengo hecha de forma independiente, ¿veis? Y vamos a echarle un vistazo. Engancharemos de esta forma. Engancharemos este que es el penúltimo, lo engancharemos aquí, ¿veis? El pequeño lo enganchamos con el pequeño y este penúltimo con este penúltimo. O sea, no es, tampoco es muy complicada la pieza esta. Bien, vamos a empezar haciendo el anillo grande. ¿Veis? Yo ya tengo hecho el anillo grande. Ahora haré el pequeño y después a continuación haré este, que será el que irá enganchado en este. ¿Veis? He hecho el grande, el pequeño y esta parte del grande. Y ahora en el penúltimo picot es cuando voy a enganchar en este penúltimo picot. Y ahora pues terminaré de hacer el anillo de la forma habitual. Me quedarían 3 nudos, un picot y 3 nudos. Ahora a continuación haremos el anillo pequeño, ¿veis? Tal y como está aquí, engancharemos en la parte de arriba. Hemos hecho 3, enganchamos al lado, 2 y ahora es cuando tenemos que enganchar aquí en la parte de arriba. Y ahora terminaríamos nuestro anillo. Nos quedarían por hacer 2 nudos, un picot y 3 nudos. Bien, y ahora a continuación haríamos un anillo grande, ¿veis? Que correspondería a este, que engancharíamos, sí, al anillo de al lado y al anillo de la pieza de arriba. Hemos hecho, ¿veis? 3 nudos, hemos enganchado en el anillo pequeño, 3 nudos y ahora vamos a enganchar aquí en el anillo
de la pieza de arriba, en este primer picot que queda libre. Y terminamos de hacer nuestro anillo de la forma habitual. Hemos hecho 3 nudos y 3 nudos, nos quedarían 2 nudos, un picot, 2 nudos, un picot, 3 nudos, un picot y 3 nudos. Una vez que hemos llegado a este punto, ya solamente nos queda hacer el último anillo, que es un anillo pequeño que engancharemos aquí y aquí. Bien, una vez que hemos hecho este triángulo con el vértice hacia abajo, ahora vamos a hacer un triángulo con el vértice hacia arriba. Vamos a coger esta pieza que tengo aquí independiente, ¿veis? Nos quedaría de esta forma. Vamos a comenzar haciendo anillo grande, anillo pequeño y anillo grande. Cuando lleguemos al penúltimo picot de este anillo grande, engancharemos en el anillo de al lado. Y una vez que llegamos a este punto, como os comentaba antes, vamos a enganchar aquí, ¿veis? Quedaría de esta forma. Y ahora pues terminaríamos de hacer el anillo. Hemos llegado aquí, nos quedarían por hacer 3 nudos, un picot y 3 nudos. A continuación tocaría hacer un anillo pequeño que engancharíamos aquí en el anillo de al lado y aquí en el anillo de arriba. Bien, como veis he hecho los primeros 3 nudos, engancho en el anillo de al lado. Como este es el anillo pequeño, ahora a continuación voy a hacer 2 nudos, 1 y 2, engancharía aquí en el anillo pequeñito de la pieza de arriba y terminaría de hacer este anillo con 2 nudos, 1, 2, un picot y 3 nudos, 1, 2 y 3. Y ya nada, ya cerraríamos el anillo. Bien, ahora a continuación vamos a pasar a hacer el tercer anillo que irá enganchado aquí. ¿Veis? Haremos 3 nudos, engancharemos en el anillo de al lado, 3 nudos, engancharemos en el anillo de arriba y terminaríamos de hacer el anillo de la forma habitual. ¿Veis? He hecho 3 nudos, he enganchado en el anillo pequeño. Ahora voy a hacer 3 nudos, 1, 2, 3 y voy a enganchar en el anillo grande de arriba, o sea, pero voy a enganchar en el primer picot que me encuentro, ¿veis? En este. Y ahora pues nada, simplemente terminaré de hacer el anillo grande de la forma habitual. Bien, y ahora llegado a este punto ya solamente me queda por hacer el anillo pequeñito que me servirá para cerrar la pieza que engancharé aquí y aquí. Bien, pues el trabajo nos iría quedando de esta forma, ¿veis? Ya se aprecia por aquí el borde redondeado. Bien, una vez que hemos terminado este anillo, vamos a por el tercero. Vamos a cambiar de color de hilo y esta tercera pieza lleva el vértice hacia abajo, ¿veis? Este lo lleva hacia arriba, bueno, pues esta tercera lo lleva hacia abajo. Vamos a verlo aquí en la muestra. ¿Veis? Iríamos por este. Vamos a hacer en primer lugar un anillo y cuando lleguemos al penúltimo picot, ¿veis?
que sería este, engancharíamos aquí, en el anillo grande de al lado, o sea, engancharíamos aquí. Bien, ya tengo hecha esta parte del anillo, ¿veis? 3 picot, 3 picot, 2 picot, 2. Y ahora es el momento de enganchar aquí. ¿Veis? En este picot de aquí. Y nada, ahora terminaremos el anillo de la forma habitual. Bueno, a continuación vamos a hacer el anillo pequeño, que este anillo ya no tiene dificultad ninguna. Vamos a comenzar haciendo 3 nudos, engancharemos en el picot del anillo que hicimos anteriormente, 1, 2 y 3. ¿Veis? Enganchamos aquí. Y ahora hacemos 2 nudos, 1, 2, enganchamos aquí. Dos nudos, 1, 2, picot y 3 nudos, 1, 2 y 3. Bien, este es el segundo anillo. Ahora vamos a por el tercero. Vamos a ver, aquí cuando hagamos este tercer anillo tenemos que enganchar en esta pieza y en esta pieza. Vamos a ir viéndolo paso a paso para no equivocarnos. Vamos a comenzar a hacer nuestro anillo. Como es un anillo grande, vamos a empezar haciendo 3 nudos y engancharemos en el picot del anillo de al lado. ¿Veis? He hecho 3 nudos y engancho. Y ahora a continuación hago otros 3 nudos, 1, 2, 3 y ¿veis? Engancho aquí. Y ahora a continuación hago 1, 2, picot, 1, 2 y engancho, ¿veis? En esta pieza de arriba, siempre dejando un picot libre. Ahora cuando terminemos de hacerlo, vamos a verlo con más detenimiento. ¿Veis? Enganchamos aquí. Y bueno, una vez que hemos enganchado aquí, pues ya terminamos de hacer el anillo de la forma habitual. Hemos hecho 3, 3, 2, 2. Pues ahora nos quedaría 3 nudos, un picot y 3 nudos. Bien, quería comentaros lo siguiente. En el huequecito, ¿veis? Que nos va quedando por aquí, en esta parte, tenemos que tener en cuenta que siempre nos va a quedar un picot, ¿veis? Un picot de esta pieza, un picot de esta pieza, un picot de esta pieza, un picot de esta pieza que acá estamos haciendo y un picot de esta pieza, ¿veis? Vamos a verlo aquí en la muestra que se verá mejor. ¿Veis? Son los huequecitos estos de aquí. ¿Veis? Nos queda siempre un picot libre de cada pieza. Bien, pues ahora para continuar tenemos que hacer el anillo pequeño que engancharemos aquí y aquí.
¿Veis? He hecho 3 nudos, he enganchado en el picot del anillo de al lado. Ahora haré 2 nudos, 1, 2, engancharé en el anillo pequeño de arriba y ya finalizaré el anillo con 2 nudos, un picot y 3 nudos. Bien, y ahora a continuación vamos a hacer un anillo grande que vamos a enganchar aquí y aquí, ¿veis? Una vez que enganchemos aquí, aquí nos va a quedar un picot libre, ¿veis? Que nos ayudará pues a tener el efecto que hemos tenido en este huequecito. Como os comentaba, que nos tiene que quedar siempre un picot libre de cada pieza. Nos quedaría de esta forma. Y una vez que hemos llegado a este punto, ya solamente tenemos que hacer el siguiente anillo, que es un anillo pequeño, que es el último, que engancharemos aquí y aquí. Bien, y ahora a continuación voy a cambiar de color y voy a hacer un triángulo con el vértice hacia arriba, o sea, tendría que hacer un triángulo igual que este. Esta parte ya se nos facilita un poquito porque esto que hemos hecho aquí nos va a indicar lo que tenemos que hacer aquí. Nos está diciendo, ¿veis?, dónde tenemos que enganchar. Bien, para hacer este triángulo que tiene el vértice hacia arriba y la base hacia abajo, vamos a comenzar haciendo anillo grande, anillo pequeño y anillo grande, ¿veis?, que engancharemos aquí, tal y como lo hemos hecho aquí, ¿veis? Bien, ya únicamente lo que estamos haciendo es ir repitiendo la pauta. Bien, hemos hecho anillo grande, anillo pequeño y este anillo grande, ¿veis?, hasta este punto. 3 nudos, 3 nudos, 2 nudos, 2 nudos. Y ahora es el momento de enganchar aquí, tal y como hemos hecho aquí. ¿Veis? Y ahora simplemente vamos a terminar de hacer nuestro anillo de la forma habitual. Nos faltarían por hacer 3 nudos, un picot y 3 nudos. Ahora a continuación hacemos el siguiente anillo pequeño, ¿veis? Tal y como lo hemos hecho aquí, vamos a engancharlo aquí y aquí. Acabamos de hacer el anillo pequeño, ¿veis? Exactamente igual a como lo hicimos aquí. Ahora tendríamos que hacer el anillo grande, que lo haremos también exactamente igual que como lo hicimos aquí. Haríamos 3 nudos, engancharíamos aquí en el picot pequeño, 3 nudos, engancharíamos en este picot y a continuación 2 nudos, 2 nudos, 3 nudos y 3 nudos con sus respectivos picots, claro. Bien, y una vez que hemos llegado aquí, pues ya solamente nos quedaría por hacer, para terminar esta pieza pequeñita, el anillo pequeño que engancharíamos aquí y aquí. Bueno, pues como veis, ya a partir de aquí es cuestión de ir repitiendo la pauta. Acabamos de hacer este triángulo, que es exactamente igual que este, pues ahora haremos uno igual que este aquí. Vamos a engancharlo de la misma forma, ¿veis? Está enganchado aquí, aquí y aquí, ¿veis? Engancharemos aquí, aquí y aquí. Y en la parte de arriba, ¿veis?, nos está diciendo dónde enganchar en esta parte de aquí. Y luego a continuación, pues nada, terminar haciendo nuestro triángulo de la forma habitual. Esto, como os comento, ya es cuestión de ir repitiendo la misma pauta hasta llegar al final de esta vuelta. Bien, pues aquí tenemos una primera vuelta. Ahora vamos a comenzar a hacer una segunda vuelta. Como os comentaba al principio, esto ya es cuestión de las ganas de trabajar que tengamos. O sea, podemos hacer una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, esto ya a gusto. Bien, pues para comenzar esta segunda vuelta,
Vamos a empezar haciéndolo de esta forma. Vamos a hacer igual que hicimos aquí al principio, vamos a utilizar el color que cogimos aquí. En este caso el amarillo. Vamos a hacer una pieza totalmente independiente. Esta pieza de entrada no va a ir enganchada en ningún sitio. Y a continuación vamos a empezar a hacer la segunda pieza, que esta ya sí va a ir enganchada a esta primera pieza que hemos hecho y a la base de este triángulo de aquí. ¿Veis? Tal y como fuimos haciendo aquí. Va a ir enganchado de la misma forma. Como os comentaba, hemos hecho esta pieza que es totalmente independiente, que es la primera de esta segunda vuelta, ¿veis? Y ahora la segunda pieza ya va a ir enganchada en la primera y en la segunda pieza de esta vuelta que hicimos anteriormente. Esto ya es cuestión de ir repitiendo la pauta. Ahora a continuación tendríamos que hacer una pieza con el vértice hacia arriba, ¿veis? Y aquí nos está diciendo cómo tenemos que engancharla, ¿veis? A continuación, pues una con el vértice hacia abajo, bien, y eso ya hasta terminar toda la vuelta. Tenemos que tener la precaución, ¿veis? Que aquí hemos empezado con el amarillo, por ejemplo, yo he utilizado el amarillo, con el vértice hacia arriba, pues aquí empiezo de la misma forma. Y si aquí he terminado también con el amarillo, con el vértice hacia arriba, aquí tengo que terminar igual. Bien, y ya le daría la vuelta, o sea, haría la segunda parte de esta segunda vuelta. Esto es cuestión, como ya os comentaba, de ir siguiendo la pauta y de ir fijándonos dónde van enganchadas las distintas piezas. Porque claro, seguir grabando lo que es el paño en sí es repetir y repetir hasta la saciedad. Bien, pues yo voy a terminar esta segunda vuelta y lo voy a dejar aquí. Vosotros pues ya, como os comentaba al principio, ¿veis? Podéis hacer el paño un poquito más estrecho y alargado, ¿veis? Aquí en este caso pues le he puesto más piezas, ¿veis? Siempre teniendo la precaución de empezar con el vértice hacia arriba y terminar con el vértice hacia arriba. Esta es más pequeñita y también se queda muy bonita. Pero bueno, esto es como os comentaba. Esto ya va a depender de las ganas de trabajar que tengamos cada uno. Bueno, pues como veis, con un motivo tan simple y pequeñito, podemos hacer un hermoso proyecto. Esta es la muestra que tenía hecha, ¿veis? A esta muestra le he puesto 1, 2 y 3. Y esta es la que hemos estado haciendo en el tutorial. Le he puesto, como veis aquí, más motivos y he hecho 1 y 2. Esto ya va a depender de las ganas de trabajar que tengamos. Y hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo. Y como siempre os digo, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.